gusto de recibir desde Santa Cruz de la Sierra a la doctora Rebeca Delgado, ex viceministra, ex asambleísta, ex diputada, intentó ser alcaldesa de la ciudad de Cochabamba, pero no le dejaron. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar aquí en el set en Estudio 1. Bueno, queremos conversar con usted porque hay un fallo que ha sido que le ha favorecido en todo caso a usted, porque se presentó justamente ante un comité de Naciones Unidas para que puedan ellos dilucidar qué es lo que había pasado con relación a esa negativa, a esa forma de negarle de que usted sea candidata a la alcaldía de Cochabamba en el año 2015. ¿Podemos recordar, por favor, doctora, lo que pasó? Bueno, lo que había sucedido es que varios diputados que nos denominaron librepensantes empezamos a hacer observaciones al gobierno del movimiento al socialismo y obviamente ya distanciados de esto yo renuncié de la titularidad de la diputación, volví a Cochabamba. En realidad siempre yo como representante, diríamos, regional de Cochabamba, estaba siempre en mi región, pero ya volví de manera permanente. Y cuando ya presenté mi agrupación ciudadana, hice toda la tramitación para tener una personalidad jurídica, etcétera, resulta que salió una circular por la cual decían que yo no podía ser candidata. Presentábamos todos los recursos ante el Tribunal Departamental, ante el Tribunal Supremo Electoral, finalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia de Cochabamba, de La Paz, hasta llegar al Tribunal Constitucional. Y bueno, no tuvimos respuesta ninguna. Entonces, ¿qué significa eso? Que no encontramos justicia interna, justicia en Bolivia. ¿Cuánto tiempo estaba usted en Cochabamba en ese transcurso que decide presentarse como candidata a la alcaldía? Porque había un dictamen del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? En realidad, lo que dice la Constitución es que las personas que no residen en un lugar donde van a ser candidatos no pueden ser postulados, pero esto se refiere a gente que tiene residencia permanente en otros lugares. Yo era representante y por lo tanto mi domicilio era Cochabamba y ejercía mis funciones, diríamos, mi domicilio laboral era La Paz. Sí. Y bueno, en realidad fueron una artimaña política a través de la cual en una circular decidieron eliminar mi candidatura. Y en realidad esto fue porque en su momento, cuando ya hice los trámites para la personalidad jurídica, etcétera, tenía el 37% de preferencia electoral frente al 7% que tenía el movimiento al socialismo. Claro, entonces era una virtual alcaldesa. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral había dictaminado que se impedía a cualquier legislador nacional, diputado, senador, que no había vivido 2 años concretamente en una ciudad o en un municipio donde querían candidatear, ¿no es cierto? Y a través de esto le negaron a usted la posibilidad de ser candidata y posiblemente electa alcaldesa en Cochabamba. Posteriormente a esto, usted ha presentado una demanda, ¿no es cierto?, ante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Exacto, resulta que nosotros hemos ratificado este pacto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene un órgano que hace la vigilancia que se cumpla esta normativa, que en realidad es el Comité de Derechos Humanos. Entonces, este Comité de Derechos Humanos, en el transcurso de 2 años y medio, ha revisado toda esta situación y ha evidenciado de que ha habido vulneración de derechos civiles y políticos, básicamente con relación al derecho de que no he tenido acceso a la justicia y la eliminación de mi candidatura. En realidad son varios artículos, varios incisos que se refieren al pacto internacional. Entonces, inclusive el Estado, en una primera instancia, a través del ex procurador que era Héctor Arce, intentó que no conozcan el caso en el comité,
pero finalmente se conoció, admitieron y estuvimos 2 años entre réplicas y dúplicas, es decir, memoriales notas que yo presentaba y que ellos informaban. Informó el Estado a través del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General de ese entonces, y finalmente salió este dictamen internacional que es igual a una sentencia internacional. Ahora, ¿cuándo concretamente usted ha recibido esta sentencia? En realidad ha sido en abril del año pasado. Ya tengo aquí el dictamen. Ya ha transcurrido un año y en el dictamen lo que se hace es determinar que tienen 6 meses para decirle cómo van a cumplir, y no es una recomendación, es una redacción imperativa, es decir, es una orden. No sé si tiene las imágenes. Tengo las imágenes. O yo las puedo mostrar. El 9 de marzo de 2018 se ha conocido el dictamen, ¿no es cierto? Y usted ha dado a conocer esto ante el Procurador General del Estado, don Pablo Menacho, que también le ha dado una respuesta, por favor. Esa respuesta quisiera que usted como abogada nos pueda clarificar para que la también población pueda entender, porque ya han pasado más de 180 días. Bueno, precisamente frente a la falta de respuesta del Estado boliviano, el 11 de abril yo presenté una carta al Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y después de 2 meses, el 7 de junio, aquí me responde Pablo Menacho, el procurador, y aquí dice expresamente: Bolivia reconoció la competencia del Comité de Derechos Humanos. Eso es el principal. Y habiendo reconocido, diríamos, la competencia de los derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos, las determinaciones de este dictamen tienen que ser cumplidas. Y ahí es donde el procurador, no sé si es por una falta de conocimiento o porque tiene una segunda actitud o conducta de vulnerar derechos humanos, no quiere cumplir con las determinaciones del dictamen. Claro, porque acá dice en esta carta que él le responde, el comité tiene limitada su facultad de presentar a las partes, es decir, al Estado y el autor de la comunicación, sus observaciones, lo que realiza mediante la emisión de dictámenes, y no así de sentencias. En este sentido, ¿cuál es su posición ahora, doctora Delgado? Bueno, primero que no son observaciones, no son opiniones, y ahí lo que tiene que hacer el procurador es revisar el sistema internacional de protección de derechos humanos, porque va a pasar lo mismo con el sistema interamericano de la OEA. Y en la parte pertinente dice: el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere, dice, una reparación íntegra a los individuos cuyos derechos hayan sido violados. Esto implica ofrecer una compensación adecuada a la autora que incluya, dice, gastos de representación legal a nivel nacional e internacional. Y en otra parte dice que tiene que adoptar medidas para que no se vuelva a cometer hechos como estos. Es decir, que no le está recomendando, no le está diciendo el comité opinamos, recomendamos, le está diciendo usted debe cumplir con esto y le damos 180 días. Eso es algo que nos está preocupando de sobremanera, porque entonces a nivel internacional se está evidenciando que Bolivia vulnera derechos humanos, en este caso derechos civiles y políticos, y resulta que no quiere reparar. Este fallo del comité... Este fallo del Comité de Derechos Humanos, justamente de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce que sus derechos, doctora, han sido violados, ¿no es cierto? Tiene que ser recompensada, y que Bolivia estaría incluso a traducir, el Estado boliviano, a traducir este fallo en 5 idiomas oficiales, los que tenemos obviamente en la Constitución, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué medida usted va a tomar ante esto? Ya han pasado esos 180 días. Bueno, lo que corresponde...
Por la normativa internacional lo que corresponde es que, como en todos los casos, hay un relator especial, hay un relator que va siguiendo los casos, porque si fueran recomendaciones ni las seguiría. Es decir, va a hacer que determinen en qué medida se está cumpliendo por el Estado boliviano. El Estado boliviano no nos ha dicho cómo va a cumplir, no ha tenido ninguna comunicación con nosotros, los afectamos, volvemos a ser víctimas porque no tenemos ninguna información. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros son dos caminos, y eso está en la normativa. La primera, informar al Comité de Derechos Humanos esta renuencia de parte del Estado Plurinacional de Bolivia, de que no quieren cumplir un dictamen internacional, y hacer conocer estos términos que los he mostrado aquí. Y lo otro, de que cada 4 años Bolivia presenta unos informes para ver cómo andan los derechos humanos a nivel mundial. Y resulta que esto también puede ser considerado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué precedente estamos sentando con esto? De que Bolivia está en peligro de no respetar derechos humanos, y justo en momento electoral. Hoy, en este momento, nadie tiene garantía de que, corriendo el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral saque una cosa parecida a esta y decidan eliminar cualquier candidatura. Muy bien. Entonces, el problema deja de ser individual. Sí. El tema es que esto tiene que ayudarnos a sentar un precedente para proteger a todos los bolivianos y bolivianas. ¿Para qué? Para que se vote por los candidatos que quisieran, pero también para que el pueblo pueda elegir, y también los candidatos postularse. Pero bajo un Tribunal Supremo Electoral que carece de credibilidad, sí, esto hoy es imposible. Muy y bien. esto determina lo que no quiere cumplir el Estado. Perfecto, doctora Delgado, gracias por la explicación que usted nos ha dado. Nos vamos a mantener pendientes de lo que pase con su situación, porque según se nos ha informado es que Bolivia habría suscrito el pacto y tendría que aceptar las decisiones que toma justamente el Comité de Derechos Humanos. Mil gracias y muy buenas noches allí en Santa Cruz de la Sierra.